dice, como afirmaba Benedicto XVI, en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, y ahí viene, comillas, lo que transcribe de Benedicto XVI, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, San Juan XXIII. Es decir, el Papa Francisco toma textualmente este párrafo de la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritatis, y lo hace suyo, lo asimila como propio, lo propone en este acto como propio, lo toma textualmente, no lo corrige. Y esto fue pronunciado, por eso habla de mi predecesor, es decir, habla de Juan XXIII, porque así se expresa Juan XXIII en el texto original de la encíclica Caritas in Veritatis. Este es el problema. Acá está proponiendo la erección de un gobierno mundial, sin disimulo, sin anestesia, sin rodeos. Es clarísimo lo que dice el Papa. Claro, alguno me dirá, pero no, eso no lo dice el Papa Francisco. Él toma lo que dice el Papa Benedicto. Sí, él toma lo que dice el Papa Benedicto. Él lo hace propio, él lo hace suyo, él lo encarna al no hacer ninguna corrección ni ninguna aclaración. Él encarna eso, él asume eso. La responsabilidad ya no es de Benedicto XVI, la responsabilidad es del Papa Francisco. Él propone eso, él hace suyo esa propuesta. En esta perspectiva, sigue el Papa Francisco, la diplomacia adquiere una importancia inédita en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que terminan afectando a todos. Es decir, para que los problemas comunes que afectan a todos en la Tierra no sigan agravándose, es imperioso la instauración de un gobierno mundial, tal cual lo propone el Papa Francisco, asumiendo como propio lo que dijo en su momento, hace unos años, Benedicto XVI, y que era también la tesis de este trabajo de la Comisión de Justicia y Paz, o el Dicasterio de Justicia y Paz. Obviamente, en la página está la llamada 129, donde está la cita bibliográfica donde se extrajo esa afirmación que el Papa Francisco toma de Benedicto XVI, y no me voy a cansar de repetir, pero que es suya, porque la hace suya, porque no la modifica, no la aclara, no la amplía, no la limita. Entonces, acá está el quid de la cuestión. Este es el centro de la encíclica. Si no hay esta autoridad, si no se instaura esta autoridad para regular, como él llama, todo lo que atañe a los bienes comunes globales, no se puede hacer nada. Todo es un lindo palabrerío, lindas expresiones de deseo,
un diagnóstico ajustado, en algunos casos, a la realidad que estamos viviendo. Pero, señores, esto, digamos, requiere, para que se ponga en práctica, nada más y nada menos que la instauración de un gobierno mundial. Un gobierno mundial que debe, a su vez, estar por sobre los gobiernos nacionales, para lo cual ese gobierno mundial debe asumir la soberanía de esos gobiernos nacionales subordinados, porque el que va a ostentar la capacidad de fuerza y de poder es ese gobierno mundial, no los países subordinados o sometidos a ese gobierno mundial. Vuelvo a repetir para que no queden dudas, y según sean las opiniones que después observe en YouTube, veremos si esto lo ampliamos o no, pero esto es vital. Esta es la clave de la encíclica está acá. ¿Cómo hacerlo? A través de un gobierno mundial. Vuelvo a repetir el párrafo que el Santo Padre Francisco toma de Benedicto XVI y hace suyo para que no queden dudas. Para gobernar la economía mundial, vuelvo a repetir, la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, es decir, eliminación de las Fuerzas Armadas Nacionales, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como ya fue esbozada por mi predecesor San Juan 23. Entonces, señores, estamos hablando que la Iglesia, en la cabeza del Santo Padre, está proponiendo algo que fue anatema para todos, por lo menos los que tenemos ya algunos años. La eliminación de los estados nacionales y la imposición de una dictadura o un gobierno mundial. Pero acá el problema es la abstracción. ¿Cómo puede el Papa creer que ese gobierno mundial va a obrar en función del bien común universal? Si ya hay poderes preexistentes, ¿cómo puede creer el Papa que los estados son libres de elegir o podrán ser libres de elegir equitativamente a esas autoridades mundiales, cuando hoy los gobiernos supuestamente nacionales y soberanos son títeres de esos poderes del dinero, del imperialismo internacional del dinero? ¿Cómo no puede relacionar eso que han dicho sus otros predecesores? Pío XI, el mismo Juan XXIII, Pablo VI, al referirse a la existencia del imperialismo internacional del dinero. ¿Cómo no lo interrelacionan? ¿Qué creen? ¿Que van a bajar ángeles? ¿Van a venir ángeles santos? ¿Van a bajar de una nube del cielo para gobernar el mundo? No, los que van a gobernar el mundo son los poderes fácticos que ya lo gobiernan. ¿O ustedes creen que eso van a abandonar el poder que tienen, lo que han logrado durante los últimos 300 años, la enorme acumulación de riqueza y de poder que tienen entre sus manos? ¿Ustedes creen que eso se lo van a dar por el bien de la humanidad, para que haya paz,
para que no haya guerras, para que todos estén alimentados, para conservar la tierra, para que no haya más el calentamiento global. No, son los poderes fácticos los que se van a hacer prácticamente los dueños del poder mundial, del gobierno mundial. No son los ángeles que van a descender en una nube junto con los santos. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Esta mañana pues vamos a revisar un tema que ya todo pues es de conocimiento, pero lo vamos a revisar porque estamos teniendo noticias frescas de todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Y el día de ayer, que fue 7 de mayo del 2019, pues nos llegó una noticia, ¿verdad? Por la cual pues estamos aquí, ¿verdad? Y que esta noticia pues realmente confirma que estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra. Realmente pues el Señor ha revelado todo en su palabra, y el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, la revelación que se le dio a Juan, y en ese libro pues está contemplado toda la historia humana de la tierra desde el principio hasta el final. Y en el capítulo 13 Dios nos presenta dos bestias, ¿verdad? El Señor nos habla en simbolismos para que nosotros retengamos esas enseñanzas, ¿verdad? Y vamos a estudiarla porque a raíz de la noticia que nos llegó el día de ayer, pero no queremos abrir la palabra de Dios sin antes tener un minuto de oración. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre en esta hora. Ante su presencia estamos primeramente dándole las gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias, Señor. Gracias por su palabra, gracias por todas las bendiciones que usted nos ha dado en este día. Bendiga nuestros labios, purifíquenos. No somos dignos de presentarnos delante de su presencia, pero en el nombre de Jesús venimos ante su presencia, Señor, trayendo esa ofrenda perfecta, Señor, y esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Señor. Bendiga nuestros oídos, nuestros labios, nuestros ojos, Señor, y al abrir su santa palabra, usted nos pueda hablar con su espíritu, Señor. Gracias le damos, Señor, en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer, queridos hermanos, el capítulo 13 de Apocalipsis, que solamente son 18 versos. Lo vamos a hablar porque vamos a identificar las dos bestias, aunque yo sé que la mayoría lo sabe, pero probablemente alguien que no sepa, pues es primera vez que va a oír estas cosas, ¿verdad? Así es que el capítulo 13 de Apocalipsis dice de la siguiente manera: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en los libros de la vida
en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí termina la primera bestia. Vamos a identificar esta primera bestia. Y esta primera bestia la podemos identificar comparando este capítulo al decir que este versículo con Daniel capítulo 7. Al decir que una bestia significa naciones, pues Daniel capítulo 7 nos indica que realmente son estas bestias, porque a Daniel se le presentaron 4 bestias y Dios le explicó que eran las 4 bestias. Ahora bien, en Mateo 24, queridos hermanos, en Mateo capítulo 24, dice el Señor dice de la siguiente manera. Fíjense bien cómo el Señor le da validez al Viejo Testamento, porque no podemos invalidar el Viejo Testamento. Sin el Viejo Testamento nosotros no somos nada, porque el Viejo Testamento es la profecía y el Nuevo Testamento es la realidad, o sea, ya la realidad de la profecía, o sea, la profecía cumplida. Y dice, después que él dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin, él dice, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dice, el que lea entienda. O sea, Daniel habló de una abominación desoladora. Y allí pues eso lo pueden encontrar en Daniel capítulo 9, verso 27, y capítulo 11, verso 31, y capítulo 12, verso 11. ¿Verdad? No vamos a entrar en eso, pero para que ustedes vean cómo el Señor nos envía a estudiar al profeta Daniel, porque Daniel es la profecía y Apocalipsis es el cumplimiento de la profecía. Ahora bien, esta bestia que nos presenta estos 10 versículos que acabamos de leer está identificada como el papado. El papado, pues, es esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Por qué tiene un nombre blasfemo? Porque la blasfemia, según la Biblia, o sea, el blasfemar es hacerse pasar como Dios y tener autoridad de perdonar pecados. O sea, el único que tiene autoridad de perdonar pecados es Dios. Y la Biblia lo dice, y vamos, para corroborar eso, vamos a tener que leer el capítulo 4 de San Lucas. Vamos a ver aquí en el capítulo 5 de San Lucas, perdón, permítame. El capítulo 5 de San Lucas, verso 20, dice que al Señor, pues no vamos a leer todo, pero dice que unos hombres traían un lecho a un hombre paralítico y procuraban ponerle adentro y lo bajaron sobre el tejado. Hicieron un boquete en el tejado y lo bajaron ahí. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, él, Jesús, Dios, le estaba perdonando los pecados a este hombre, porque este hombre llegó con una carga de pecados que ya no podía con ella. Por eso dice Mateo 11:28, dice que venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Por qué estamos cargados y cansados? Por la carga de pecado que nosotros llevamos. Entonces dice aquí que los escribas y los fariseos, la iglesia de entonces del Señor Jesús, comenzaron a decir, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, ellos estaban conscientes que solo Dios podía perdonar pecados. Por eso es que Apocalipsis 13 le llama un nombre blasfemo,
porque el Papa, yo no tengo en contra, nada tengo en contra del Papa, ni nada tengo en contra del catolicismo, ni nada tengo en contra de mis hermanos católicos, no, yo no tengo en contra de ellos nada, ¿verdad? Lo único que nosotros estamos haciendo es dejar que la Biblia hable, para que la Biblia se explique ella misma y para que la gente pueda salir de las tinieblas en que está a la luz admirable de Cristo, porque la Biblia es la lámpara que nos alumbre el camino. Dice, lámpara en a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si nosotros queremos andar en un camino de luz, vamos a encender la lámpara, vamos a estudiar la Biblia y nos vamos a dar cuenta en qué camino estamos caminando, porque Proverbios 14:12 dice que hay muchos caminos, o sea, pero no todos los caminos conducen a la vida. Hay caminos que parecen rectos, que parecen buenos, que parecen perfectos, pero dice que su fin es camino de muerte, queridos hermanos. Entonces, por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces dice que tenía un nombre blasfemo y dice que esta bestia era semejante a un leopardo. ¿Cuál es la característica del leopardo? La característica del leopardo es que tiene manchas y ustedes pues pueden apreciarlo en un leopardo. Tiene manchas y entonces fíjense lo que nos dice Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17 nos dice aquí, capítulo 13, perdón, de Jeremías, nos dice de la siguiente manera. Dice, mudará el etíope su piel, capítulo 13, verso 23, y el leopardo sus manchas, o sea, el leopardo tiene manchas. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estados habituados a hacer el mal? No, o sea, nosotros no podemos quitar las manchas de nuestros pecados, el único que la quita es Dios, el único que la quita es el Espíritu Santo al transformar nuestra vida. Entonces dice que esta bestia era semejante a un leopardo, o sea, el cuerpo de esta bestia era como un leopardo, y el leopardo simboliza al reino de Grecia, o sea, el cuerpo está manchado, tiene manchas, porque una iglesia que no está enseñando las doctrinas verdaderas de la Biblia está manchada porque no tiene un evangelio genuino, no tiene el verdadero evangelio, no tiene el evangelio eterno. Entonces dice que el cuerpo, vi que era semejante a un leopardo y sus pies eran como de oso, o sea, la característica de los pies era como el reinado de los medos y los persas, ¿verdad? Porque el oso representa a los medos y los persas y dice que su boca era como boca de león, que el león representa el gobierno de Babilonia, ¿verdad? Y entonces, lo más sorprendente es que dice que el dragón, ¿quién es el dragón? Bueno, según Apocalipsis 12, verso 9, dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, el dragón es el diablo. Entonces el diablo le da autoridad a la bestia, o sea, al papado, le da autoridad, dice aquí, que el dragón le dio su poder. O sea, imagínense el dragón dándole el poder a una entidad religiosa mundial, a una entidad religiosa que domina todo el mundo, pues porque la mayoría de cristianos en el mundo son católicos, ¿verdad? Y entonces dice que le da su poder, su trono, o sea, tiene un trono y grande autoridad. Y dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo se le dio esta herida de muerte? Bueno, miren, yo no voy a explicar esa profecía, pero solo se la voy a decir a grosso modo. En Daniel 7:25 hay una profecía que dice que el Señor va a permitir que los santos del Altísimo sean maltratados, perseguidos, matados por 1260 años.
O sea, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. A ese periodo se le llama el periodo del oscurantismo. O sea, esa profecía parte del año 538 a 1798. Entonces, desde el 538 a 1798, el papado, fíjese bien, siendo el quinto reino mundial después de Roma imperial, que gobernó desde el 176 antes de Cristo hasta al 478, creo yo, después de Cristo. Entonces, 476 o 478 ya vamos a corroborar, porque esto es bien importante, queridos hermanos, porque tenemos que saberlo, ¿verdad? Entonces, ese cuerno pequeño, fíjese bien, el imperio, el gobierno del imperio de Roma, la Roma imperial, o sea, la Roma pagana, gobernó desde el año 168 al 476 después de Cristo. Después se levantó un cuerno pequeño, que el cuerno pequeño es el papado. Entonces el papado gobernó desde el 538 a 1798, cumpliendo así la profecía de Daniel 7:25, que dice que se le dará autoridad para que los santos del Altísimo. Bueno, vamos a leerlo porque no lo quiero dejar así como preguntando, ¿verdad? Dice, ella hablará palabras contra el Altísimo, dice, durante ese tiempo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahí se cumple la profecía. Tiempo significa un año. Tiempos, 2 años, y medio tiempo, 1 año, o sea, son 3 años y medio, que en profecía a cada día representa 1 año, ¿verdad? Entonces, en lenguaje profético. Entonces, esa profecía termina en 1798, que el papado, el cuerno pequeño, recibe la herida mortal por medio del general Berthier de Francia, que dijo que ya estaba, como le quisiera decir, ya no querían un gobierno mundial, ya querían establecerse como nación cada quien, y entonces llevaron desterrado al Papa Pío VI y él murió en el desierto. Allí fue donde recibió la herida mortal, se le confiscaron todos sus bienes, su poder, su autoridad, y ellos pues siguieron reinando, siguieron nombrando papas, pero ya el mundo ya no lo reconocía como autoridad. Ahora pues ha tomado auge esto y vemos cómo ha ido resurgiendo otra vez el cuerno pequeño. Así es que dice que aquí en el verso 7 dice que se le permitió y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y dice aquí, si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué va a oír? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora bien, la que nos interesa es también la segunda bestia. Dice, después, dice Juan, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero. O sea, el cordero, la característica que tiene el cordero, fíjese bien, es que el cordero no dice nada. O sea, a él lo pueden estar apaleando, matando, haciéndole muchas cosas, pero el cordero no dice nada. Vamos a comprobarlo con la Biblia, y dice aquí en el capítulo de Isaías, capítulo 53, dice de la siguiente manera. Dice, mas el herido, verso 5, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, la característica del cordero es que no abre su boca. O sea, es llevado, es afligido, es angustiado, pero él no abre su boca. Así es que, queridos hermanos, esto es lo que tenemos aquí, la bestia que surge de la tierra. ¿Qué es surgir de la tierra? Pero antes de explicar esto, déjeme explicarle que la bestia que surge del mar, el mar en lenguaje profético simboliza pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, según Apocalipsis 19:10. Vamos a comprobarlo. 19:10 dice: yo me postré a sus pies. O sea, Juan se postró a los pies del que le estaba revelando las cosas que él estaba viendo. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, prácticamente, queridos hermanos, pues el hecho de adorar, 19:10, y vamos a leer, realmente no era este el que les quería leer, pero vamos a leer el que sí les quería leer. 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta es la bestia que surge del mar. Ahora la bestia que surge de la tierra, vamos a leerla, dice: y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, esa bestia dice que lucía como cordero, pero realmente hablaba como un dragón. O sea, era mansa, humilde, pero realmente tenía esa boca que tiene el dragón, o sea, el diablo. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las grandes señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que esta bestia tiene por objetivo hacerle una imagen a la bestia que recibió la herida de espada. Y la imagen que recibió la herida de espada es la primera bestia, o sea, la bestia que surge del mar. O sea, esa bestia está identificada como el papado, como la Iglesia Católica Romana. Entonces dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen, o sea, aquí es la imagen, dice que se le permitió infundir aliento a la imagen. ¿A quién se le permitió? A la primera bestia. O sea, la primera bestia infunde el aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, esta bestia que surge de la tierra está identificada como los Estados Unidos de Norteamérica, pero no en sí la nación, sino las iglesias protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, el protestantismo apóstata. ¿Por qué le llamamos protestantismo apóstata? Porque ha apostatado de la verdad, porque hay una verdad y hay una mentira, hay un evangelio verdadero y un evangelio falso. El evangelio verdadero es el evangelio eterno, por eso se llama evangelio eterno. Es el mismo que se predicó en el jardín del Edén, es el mismo que se está predicando ahora. Por eso los 3 ángeles, el primer ángel dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, pueblo, lengua y nación, diciendo a grande voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si ustedes examinan el versículo 1, 2, 3 de Génesis, el temor de Dios tenía que haber estado sobre Adán y sobre Eva, pero ellos no tuvieron temor de Dios, le hicieron caso a la voz del enemigo.
Y entonces allí prácticamente, queridos hermanos, ellos desoyeron la voz de Dios y cayeron en transgresión. O sea, cayeron en un evangelio falso, un evangelio que los engañó, del cual habla el apóstol Pablo en Gálatas 1. Dice, me extraña, dice, que tan pronto os hayáis alejado de lo que yo los enseñé, del evangelio eterno, abrazando un evangelio que no es, pues, abrazando otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ustedes, dice, lo han pervertido. O sea, los mismos profetas falsos, el diablo ha pervertido este evangelio, lo cual, pues, hace una diferencia entre el evangelio eterno y el evangelio que es falso. Entonces, esta bestia dice que ejerce toda la autoridad y dice que también hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora bien, ¿qué es hacer descender fuego del cielo? En profecía, en la Biblia, hay una sola interpretación, pero hay muchas aplicaciones. El fuego simboliza el Espíritu Santo. El fuego también, porque en el Pentecostés dice que ellos recibieron lenguas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. El fuego, queridos hermanos, también significa un falso reavivamiento, porque antes que venga el verdadero reavivamiento del pueblo de Dios, va a venir un reavivamiento falso. Entonces dice que esta bestia, la segunda bestia, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Y qué pasa cuando ese fuego del cielo desciende delante de los hombres? Acuérdense de lo que pasó en el capítulo Job, que dijo Job, el siervo de Job dijo, fuego del cielo ha descendido de Dios y mató todo lo que había. Entonces, pero ese no fue fuego del cielo, sino que fue fuego de Satanás, porque Satanás, el Señor le permitió que hiciera esas grandes señales. Ahora bien, dice que este fuego engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, dice, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen, o sea, ese aliento que le infunde, eso que le da vida, dice que la imagen hace matar a todo el que no la adorase y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es su número de hombre y su número es 666. Ahora bien, vamos a corroborar lo que hemos dicho, identificando la segunda bestia como Estados Unidos de Norteamérica, representado por las iglesias protestantes apóstatas de los Estados Unidos de Norteamérica, que prácticamente es el falso profeta, Dice Conflicto de los Siglos, página 493. ¿Cuál era en 1798? Recuerden esa fecha, que esa fecha es la fecha que terminó la profecía de Daniel 7:25. Dice, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, la identifica como los Estados Unidos de Norteamérica. Y oiga lo que dice aquí. Esa bestia tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero. Los cuernos semejantes a lo de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América,
en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Y dice más adelantito, le voy a leer: el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación. También los dos cuernos simbolizan el republicanismo y el protestantismo, o sea, esa nación tiene dos bases, el republicanismo y el protestantismo, ¿verdad? Son dos identidades eternamente separadas porque no se pueden unir. El republicanismo representa la ley civil y el protestantismo representa la ley moral, o sea, lo religioso. Y estos dos cuernos no se pueden unir. Dice aquí en la Biblia que muchos han, bueno, no dice exactamente así, pero realmente vamos a decir esto. Muchos han solido tener a los adventistas del séptimo día como fanáticos, como inventores de cosas, porque hemos predicado sobre que viene una ley, que viene un nuevo orden mundial y que ese nuevo orden mundial pues va a ser el que va a traer el fin a este mundo, fíjense bien. Ahora bien, el día de ayer la noticia que yo les quería compartir es que el día de ayer salió en Carisma News, salió la noticia que el Papa está llamando urgentemente a un nuevo orden mundial. Dice, el Papa está empujando sin cesar una autoridad global que, o sea, que sea mayor, que tenga como más jerarquía entre las naciones individuales. El objetivo es el bien común, o sea, el bien común, ustedes saben que cuando salió la encíclica papal en el año 2015, el bien común, o sea, todas las cosas que agobian esta tierra, con esta ley, o sea, con este nuevo orden mundial, se van a subsanar todas, o sea, la pobreza, el pauperismo, el cambio climático. Hay tres, queridos hermanos, tres razones por las cuales la ley dominical va a venir rápido. Dice la sierva del Señor, dice que los eventos finales serán rápidos y nosotros estamos viendo la rapidez con que se está moviendo el papado, con que se está moviendo el movimiento del cambio climático, con el que se está moviendo el Senado de los Estados Unidos, especialmente el Partido Demócrata, que su objetivo, el primer objetivo, que es prioridad, que es todo, es el cambio climático, el Green New Deal. Entonces, hay tres razones por las cuales la ley dominical va a venir muy pronto, queridos hermanos, que nos va a sorprender. La inmoralidad, porque realmente Estados Unidos ha caído en una inmoralidad que no pueden los gobernantes ya detener la inmoralidad. Realmente, y no solo Estados Unidos, en el mundo entero, Europa, hay gente que anda desnuda, hay gente, el homosexualismo se ha generalizado en todo el mundo, ya no hay pudor de nada. Y la segunda razón es el cambio climático, o sea, estos climas que están agotando la fuerza del ser humano, pero déjenme decirles que el cambio climático existe, sí existe, pero es a raíz del pecado, porque el planeta se ha deteriorado, porque el planeta está, bueno, casi destruido, y esto ya no va a durar mucho, queridos hermanos. Y el tercer punto es la prosperidad económica, o sea, hay una prosperidad económica, pero solo en unos cuantos. O sea, hay pobreza, por eso es que están viendo la inmigración. Y esa inmigración la podemos ver también en Génesis, cuando había hambre en la tierra. Realmente hay hambre en la tierra. Realmente nosotros, tal vez los que estamos oyendo, nunca hemos
dejado de comer, pero si vemos diferentes partes del mundo, hay hambre en la tierra, hay gente que no come ni siquiera una vez al día, no tiene nada que comer, especialmente cuando pasan esos ciclones en Mozambique. Hemos visto las desgracias que ha pasado y hemos visto a la gente que solamente tiene un manguito o algo ahí que comer. Y nosotros decimos, Señor, pero tú eres tan bondadoso con nosotros porque nosotros no hemos aguantado hambre, pero quién sabe cuándo nos toque pasar por esa experiencia, no sabemos todavía. Así es que, queridos hermanos, ese es el bien común, tratar de ayudarle a la gente, y por eso la gente está emigrando a otros países y hay entidades que la están auspiciando porque esa es parte de la profecía, parte para que venga un gobierno mundial. Y eso es lo que estamos esperando nosotros, porque media vez se declare la ley dominical en los Estados Unidos, porque la ley dominical, si bien es cierto que Europa ya casi todo tiene los domingos cerrados, ya no compra nadie, ya no vende nadie. Si bien es cierto que Europa lo tiene, pero no va a salir de Europa. Europa ya está alineado, ya está listo para que cuando Centroamérica, cuando Norteamérica pase la ley, ya todos sean una sola unión. O sea, por eso se llama One World Government, un gobierno mundial, porque todas las naciones se van a unir para formar un solo gobierno mundial. Hay razones por las cuales se presentan estas dos bestias que son las que van a unir, que van a traer el nuevo orden mundial a esta tierra. Lo más sorprendente del caso, queridos hermanos, es de que el Papa, pues, está llamando al nuevo orden mundial, queridos hermanos, y él dice enfáticamente que es para resolver, dice él, todos los problemas comunes que agobian a la humanidad, digamos la pobreza, las pestilencias, el cambio climático, la inmoralidad, todo eso él piensa resolverlo, según el Papa Francisco piensa resolverlo con esa resolución, ¿verdad? Entonces, dice aquí, le voy a leer un poquito, yo ya de antemano he pasado el video y el que lo explica paso por paso, punto por punto, y pongan atención a todo lo que él dice, porque él explica la encíclica papal, explica los objetivos del nuevo orden mundial. Y entonces dice, cuando el bien común sea identificado, realmente es necesario tener una especial autoridad legal y que nos capacite o nos facilite la implementación de un nuevo orden. Nosotros pensamos que esto es un reto bastante grande en relación con el cambio climático, nuevas formas de esclavitud y la paz. Ellos hablan de muchas cosas porque realmente pues es tantas cosas que se están juntando que son los eventos finales que van a traer el cierre del tiempo de gracia antes de que la profecía de Mateo 24:14 se pueda cumplir, porque esa es una profecía que no se ha cumplido todavía, aunque nosotros estamos predicando del mensaje del tercer ángel, pero no se ha convertido todavía en el fuerte clamor final para traer el evangelio eterno ante todas las naciones y que cada quien pueda hacer su decisión. Entonces, esto es lo que concierne al documento que fue pasado el día de ayer, y dice que él está luchando con todo para que el nuevo orden mundial, fíjese bien, aquí voy a leer algo que me llamó la atención, dice, permítame,
Dice, dice que han tenido un diálogo y unas reuniones con todas las naciones con respecto al espíritu mutuo y lo que atañe a unos objetivos de aprobar unánimemente por los Estados Unidos. Dice una vida sostenible. O sea, el caso aquí es de que Estados Unidos, queridos hermanos, se salió del acuerdo del cambio climático, porque Donald Trump y algunos republicanos no creen en el cambio climático, ¿verdad? Pero resulta que la dama más poderosa después de Donald Trump, Nancy Pelosi, está obligando casi a Donald Trump a que regrese al grupo de París del cambio climático, porque a ellos pues ese es el objetivo, implantar el nuevo orden mundial. Así es que, queridos hermanos, esto nos dice a voz en cuello que Jesús está a las puertas y nosotros no tenemos mucho tiempo para poder hacer arreglos con Dios. Que el Señor nos pueda bendecir esta mañana, que el Señor nos pueda dar su espíritu, queridos hermanos, y que todos lleguemos al arrepentimiento. Yo misma necesito arrepentirme de mis pecados y le pido a Dios que me ayude porque yo sola no puedo, queridos hermanos. Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo y hasta hoy por hoy yo no reflejo el carácter de Cristo. Porque si yo no reflejo el carácter de Cristo, por demás es que yo predique, por demás es que yo estudie, por demás porque eso no me va a llevar al cielo. Lo único que me va a llevar al cielo es mi transformación. Y ojalá que el Espíritu Santo oiga esta apelación que le hacemos ahora y que nos transforme, que nos cambie, que nos quite el orgullo, la envidia, los celos. Ya basta. La iglesia ha peleado mucho, ha discutido mucho, ha sido piedra de tropiezo para muchos y la iglesia soy yo, o sea, no estoy hablando de, pero también la iglesia es una entidad general, ¿verdad? Y que somos culpables de muchas cosas, así es que hay que pedirle al Señor perdón, así como Daniel fue humilde y le pidió perdón al Señor por todos los pecados que su nación había cometido. Que el Señor pues nos guarde, que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a poder hacer las obras que nos corresponden. Queridos hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios y Padre nuestro, gracias le damos en esta hora por habernos ayudado, por habernos bendecido al estudiar su palabra. Señor, permita que lo que va a hablar el Señor en el video pues pueda quedar claro y todos los puntos que hemos puesto en esta meditación puedan quedar claros y si hay alguna duda pues que usted con su poder del Espíritu Santo las pueda aclarar para aquellas personas que todavía no han llegado al conocimiento de estas grandes verdades. Bendíganos a todos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.